Hay tantos cristianos bautizados, no convertidos, no creyentes, no practicantes. Porque hay muchos que nunca han llegado a asumir y a aceptar aquella realidad misteriosa de una persona bautizada y en la que se ha realizado el misterio de Dios en Cristo y por el Espíritu. Nunca lo han aceptado. Son cristianos porque un día los bautizaron. Los archivos están llenos de partidas de bautismo, de papeles, pero la vida, no digo que esté vacía de cristianos verdaderos, pero en gran parte sí. Porque muchos no han llegado nunca a ser verdaderos cristianos. Nunca han llegado a creer sincera y coherentemente. Nunca se han llegado a sentir miembros activos y responsables en la Iglesia desde su participación en una comunidad concreta. Y no tenemos más que ver la realidad. Pero entonces, si una persona no es un cristiano solo por el hecho de haber sido bautizado, ¿qué es lo que falta? Y ahí es donde tenemos que poner el acento ahora. Y por eso la pregunta, ¿cómo se hace un cristiano? Digamos una cosa que en la Iglesia hoy reina una grandísima preocupación, inquietud en todas las partes. La Iglesia occidental, en la Iglesia latinoamericana, en la Iglesia asiática, lo que hay de Iglesia asiática, etc., ¿no? Pero sobre todo en la Iglesia occidental, en nuestro mundo occidental, digamos en nuestro mundo europeo, que es donde en definitiva no nació, sino que se extendió más rápidamente la fe cristiana, y donde las raíces cristianas son las que están impregnando, están impregnando todavía, pero no tanto como ayer, ni mucho menos, nuestra cultura. Solo hay que mirar y ver hoy en el pueblo de esto. Los edificios con imágenes, con signos cristianos de la Virgen, de Cristos, de capillas, etc. Bien, decía que hoy ha cambiado el panorama. Yo suelo decir, con otros muchos, que estamos viviendo un momento de cambio histórico epocal. Dicen algunos, metamorfosis del fenómeno religioso. Y por eso, precisamente, debemos de plantearnos qué es lo que estamos haciendo. El sistema de iniciación que hasta ahora ha funcionado en la Iglesia, quedándose muchas veces solo en impartir un sacramento, sobre todo el bautismo, pues ha fracasado, está fracasando. Les he hablado del bautismo, pero ustedes saben, si no, ya lo comienzo a decir, que hay 3 sacramentos que se llaman de la iniciación cristiana: bautismo, confirmación, Eucaristía. El bautismo de niños está mostrando hoy que tiene
consigo muchas limitaciones de facto. Porque en el bautismo de niños, ¿dónde está la fe del sujeto? ¿Dónde está la experiencia y la vida de la comunidad? En el bautismo de niños, ¿cómo la persona colabora en su lucha contra el pecado? Porque el bautismo, digamos, y es así, perdona el pecado original. Pero no solamente eso, sino que nos empeña en una lucha contra el pecado. Pero un niño no puede hacer todo esto. Sí, lo tienen que hacer sus padres, lo tiene que hacer la comunidad, pero de hecho lo hace. La familia asume la responsabilidad de hacer crecer aquello en la fe y de proseguir y seguir todo el proceso de la iniciación hasta llegar a una cierta madurez cristiana. La confirmación, durante bastante tiempo, sobre todo después del Vaticano II, ha habido un esfuerzo grandísimo por renovar este sacramento, insistiendo en una preparación precedente, un tanto prolongada, que a veces llamamos, yo quiero llamarlo así, un proceso catecumenal. Pero si hace 20 años en muchas parroquias se bautizaban 40, 50 muchachos, o se confirmaban, 40 o 50 muchachos, hoy se confirman 7, 8. El viernes pasado, en Salamanca, en la parroquia donde yo colaboro, si hace unos años era ese número de 20, 30, el viernes pasado había 7. Y de esos 7, ¿cuántos van a quedar practicantes, consecuentes con su fe, comprometidos con la comunidad? Una queja y una constatación en todas partes es que, una vez confirmados, desaparecen, como si fuera el final. Como si fuera el final de esta historia. Y la primera comunión, la primera Eucaristía, bueno, es un rito importante, es un momento importante de la vida, social y culturalmente desde el siglo XVII, no antes. La primera comunión ha sido una solemnidad familiar, social, cultural, que últimamente se ha exacerbado por los gastos económicos que conlleva y por la fanfarria, digamos, la apariencia que manifiesta. Pero esos niños que hacen la primera comunión y esas niñas que hacen la primera comunión y hacen fiesta, son de verdad apoyados por su familia. Se sienten apoyados por un contexto y por un ambiente cultural que favorece su permanencia y su crecimiento en la fe. De manera que no son pocos en la Iglesia los que afirman y creemos que, yo también lo creo, que el sistema iniciático que se reduce solamente a ritos celebrados es un sistema que no surte ni mucho menos los efectos mínimos esperados. Dios actúa de 1000 maneras, sin duda. Él concede su gracia, sin duda.
pero no sin el hombre, no sobre el hombre, sino con y para el hombre, cuando el hombre se dispone a acoger esa gracia. Bien, si esto es así, no lo sé, pueden estar en desacuerdo, si perciben otra realidad, pero ¿cómo hay que plantear las cosas? Vamos a ver. Miren, primero, caigamos en la cuenta de dos grandes principios. Uno que ya lo decían los padres de la Iglesia, desde Jerónimo y otros padres, desde Tertuliano, el siglo III. Un cristiano no nace, se hace. Un cristiano no es un producto de la naturaleza. No porque alguien haya sido engendrado por unos padres cristianos, ya es un cristiano. Es cierto que el bautismo realiza la obra de Dios, pero de una forma misteriosa. Y segundo principio que tenemos que tener en cuenta siempre: no se viene a ser cristiano en solitario, sino por y a través de una comunidad, que es la que apoya, la que sustenta la fe, la que alimenta en la fe, la que defiende en la fe, etc.